Ahora vamos a hablar de un libro que se llama Lo que necesitas saber antes de tener un caballo, de la periodista y coach María López. María, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Encarna. En primer lugar, enhorabuena por este segundo libro que ve la luz, pero ¿qué es lo que necesitamos saber antes de tener un caballo? Pues necesitamos muchas cosas, pero hay al menos 5 que son claves y es, pues lo primero es saber si realmente te comprometes a tener un caballo que no sea una decisión de un capricho, porque un caballo pues es un animal de gran envergadura y necesita unos cuidados y un manejo como muy específico y tienes que estar preparado. Es decir, primero es saber un poquito de caballos, Sí. eso es lo que necesitamos, lo primero. Después, pues, por ejemplo, saber de dónde viene el caballo, es decir, dónde ha estado el caballo antes, qué tipo de cuidados, qué tipo de gente ha estado con él, porque dependiendo de dónde haya estado el caballo, pues el caballo puede venir con trauma o no. Y eso normalmente no lo dice el vendedor. Si tiene algún tipo de problema o de trauma, no lo suele decir. Y también, pues otra cosa que es fundamental es saber para quién va a ser el caballo. Es decir, si va a ser para una persona mayor, si va a ser para un niño, si va a ser para una persona que es muy miedosa, si es para una persona que tiene más carácter. Dependiendo del tipo de persona, hay unos caballos que son más adecuados que otros. Es decir, no todos los caballos son adecuados para todas las personas. Ya. Entonces hay caballos que te pueden generar problemas de comunicación, accidentes y de manejo. Y hay otros pues que lo mismo se te quedan un poquito cortos pues para lo que tú quieres. Y al final el problema es que esto termina repercutiendo en que la gente se deshace del caballo, o bien vendiéndolo, o bien abandonándolo o mandándolo al matadero. Y el objetivo del libro precisamente es eso, ¿no? Es que pues cada vez se abandonen menos caballos, se manden menos caballos al matadero. Y también pues que cada vez haya menos caballos que cambien de manos, porque fíjate, hay un dato, Encarna, que es súper revelador, y es que el caballo es el animal doméstico que más cambia de propietario a lo largo de la vida, Vaya. de su vida, ¿Tanta cosa que no ocurre compraventa, con ningún otro animal. tanta compraventa de caballos tenemos en España? Sí, de hecho es el negocio dentro del mundo del caballo, el negocio importante está precisamente en la compra-venta de este animal. Y un caballo puede pasar fácil de media por 6-7 propietarios a lo largo de su vida, ¿eh? Hay caballos que no, pero hay otros que sí. Y hay otros que el tema es que muchas veces se compra un caballo y el único elemento que se tiene en cuenta a la hora de comprarlo es si lo puedes pagar, es decir, si la inversión inicial tú la puedes hacer, si puedes pagar esos 1.000 euros, 2.000, 5.000, 10.000, dependiendo del caballo, de la clase de caballo, de la raza y demás, pues el precio puede oscilar muchísimo. O sea, un caballo puede costarte desde, no sé, 300 o 400 euros hasta caballos que hay que valen millones de euros. ¡Qué barbaridad! María, sí. el Hay caballo, un negocio muy importante. el caballo es un animal doméstico que siente apego por su cuidador y que luego sufre cuando es vendido. Exacto. El caballo es un animal que es un animal de manada, es decir, en su genética, en su psicología, lleva implícito el crear lazos estrechos, vínculos estrechos con los seres que tiene alrededor, por supuesto, con otros caballos, si está con otros caballos, y también, digamos, con los humanos con los que puede estar, con sus cuidadores, con sus propietarios, entre comillas. Entonces, cada vez que digamos, cambiamos a un caballo de lugar, de espacio y de personas con las que se relaciona, y por supuesto, si está con otros caballos, lo estamos llevando a un nivel de estrés y de depresión muy importante. Y eso termina repercutiendo en el carácter y en el comportamiento del caballo. Y hay veces que caballos que cuando son potros pues son muy dóciles, muy tranquilos, muy simpáticos y muy cariñosos, pues pasado un par de años se vuelven animales que pueden ser o como muy tristones, muy depresivos, o justo lo contrario, que pueden ser muy agresivos. ¿Por qué? Pues porque son animales, como digo, que crean lazos muy estrechos y vínculos muy estrechos, y entonces cuando ellos de repente se notan solos y desamparados y que han perdido a sus amigos, ya sean equinos o humanos,
y han ido a otro espacio totalmente diferente, con gente totalmente diferente y demás, pues se quedan como un poco como desorientados y les cuesta volver a confiar y volver a abrirse. Y eso, por desgracia, son cosas que normalmente no tenemos en cuenta. Vamos a creo que con esta pregunta te generalizo un poco, pero ¿con qué intención alguien se compra un caballo? Pues hay de todo. Encarna, hay gente que compra un caballo pues porque quiere competir, hay gente que compra un caballo porque quiere dar paseos, hay gente que adquiere un caballo, ya sea comprado o en adopción, porque hay varias formas de adquirir un caballo. Yo por eso en el título no digo antes de comprar un caballo, sino de tener un caballo, porque un caballo te puede llegar pues porque lo compras, porque lo adoptas, porque te lo regalan, porque lo rescatas. Hay varias formas de adquirir un caballo, digamos, ¿no? Pero los motivos pues son tantos casi como personas, es decir, y hay cada vez más, por ejemplo, una tendencia a personas que adquieren caballos como animal de compañía en el sentido más estricto de la palabra, es decir, que tienen al caballo para precisamente eso, que le haga compañía, simplemente, sin más intención ni de montar, ni de hacer ningún tipo de actividad de ninguna índole, simplemente pues por el simple gusto de tener un compañero en su casa, pues como el que puede tener un perro, puede tener un gato. Este libro es también una especie de guía donde precisamente nos guías dónde encontrar un caballo, cómo prevenir estafas, cómo evitar engaños. ¿Qué tipo de estafas son las más comunes, María? Pues, por desgracia, en el mundo de la compraventa de caballos se da mucho el engaño, o sea, se da bastante. ¿Por qué? Pues mira, se da desde engañar en lo que es la edad del caballo y sobre todo uno de los engaños más frecuentes es que se ocultan enfermedades o dolencias que pueda tener el caballo, tanto físicas como emocionales o de comportamiento, es decir, tanto ya sean problemas físicos de cojeras, de dolores musculares y demás, como problemas en boca, como sobre todo el tema de traumas y de comportamientos. Yo, fíjate, antes de dedicarme a escribir libros de temas de caballo, yo estuve un tiempo trabajando precisamente rehabilitando caballos que habían sido maltratados. Y la mayoría de los problemas que yo trabajaba eran problemas digamos, de psíquicos, es decir, problemas de caballos que eran muy agresivos y que no soportaban X tipo de actividades y de relación con las personas. Y ese tipo de comportamientos normalmente era por un mal manejo previo de las personas que habían estado con ese caballo, que le habían provocado, digamos, mucho estrés, mucho daño, y el caballo pues había optado por, viendo que no había manera de escapar de ese tipo de situación, generar, digamos, un comportamiento agresivo, ¿no? Pues muchas veces las personas que van a comprar un caballo esto no lo ven porque cuando van a comprar el caballo el vendedor pues ha drogado al caballo. Vaya. Por desgracia es algo que se suele hacer. María, entonces, creo que sí. Este libro no solamente es interesante para aquellos que van a tener un caballo y que deben saber determinadas cosas, sino para toda la población, porque desconocemos muchísimo del mundo del que nos estás hablando. Pues sí, mira, yo además creo que, bueno, yo en este libro en principio lo he escrito como guía, como digo, para la gente que se está aficionando al mundo del caballo, para los que están empezando y, bueno, también la gente que lleva tiempo. Pero es verdad que es un libro que puede ayudar mucho a cualquier persona a crear conciencia en cuanto a bienestar animal. Y en cuanto a, fíjate, Encarna, hay un hecho que se nos pasa por alto, y es que el caballo es el animal más importante en la vida del ser humano. Es decir, es el animal que ha marcado la historia y la evolución del ser humano. O sea, mucho más que ningún otro animal. Se suele decir que el perro es el amigo del hombre, y realmente el amigo como compañero de vida del hombre a lo largo de la historia, el animal que más ha influido ha sido el caballo. Y sin embargo, hoy día todavía maltratamos a los caballos sin darnos cuenta. El problema es que no nos damos cuenta que lo estamos maltratando. Mira, fíjate, los maltratamos con algo tan simple y que vemos tan normal como el tener un caballo en una cuadra, en una pequeña cuadra de 3x3, en el mejor de los casos, de 3x3 metros, durante 23 horas al día,
también en el mejor de los casos, Sí. 7 días a la semana. Sí. Es decir, fíjate que el caballo es un animal de pradera y es un animal de manada. Y nosotros lo que hacemos es confinarlos toda su vida. Todavía tenemos que avanzar mucho en esos Muchísimo, muchísimo, efectivamente. del caballo. María, muchísimas gracias por contarnos más sobre la vida de los caballos. La verdad que es todo un mundo por descubrir. Lo que necesitas saber antes de tener un caballo. María López, tenemos el libro a la venta, interesante para todos. Un abrazo, compañera, mucha suerte. Muchísimas gracias, Encarna, y de verdad por servir de altavoz para este tema. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta pronto.